saludamos a toda esta amada audiencia de la 106.9 FM Jerusalén. Damos muchísimas gracias al Señor nuevamente poder estar aquí en el dial, en esta radio, para compartir un programa más titulado Jesús es el camino. Damos la bienvenida, como digo, a toda esta amada audiencia, a los hermanos, oyentes, amigos y también libres pensadores, ¿por qué no? Quizás hay alguno allí que está justo chequeando el dial, buscando a través de la radio y se encuentra justo con esta radio y este programa que hemos dado a llamar titulado Jesús es el camino. Así que bendecimos a toda la amada audiencia, les saludamos desde aquí con la dulce paz del Señor Jesús. Quien te habla, mi nombre es Gastón y estamos aquí los días martes a partir de las 19 horas hasta las horas 20, gloria al Señor, compartiendo, como digo, este programa titulado Jesús es el camino. ¿Quién me acompaña en esta linda tarde? Tarde-noche ya, nuestra hermana Fidela, la operadora de esta preciosa radio, así que bendecimos grandemente a nuestra hermana Fidela con la dulce paz de Dios y a nuestro hermano Ramón también, que creo que ya está allí en los teléfonos, en el 426-9226, 426-9226, así que saludamos grandemente también a nuestro hermano Ramón y por supuesto quien me acompaña en esta linda hora también, nuestro hermano Rafael del Ministerio Jesús es el Camino. Gloria al Señor, que está firmando aquí también, grabando el programa Jesús es el Camino, así que damos muchísimas gracias por la compañía de nuestro hermano Rafael. Así que saludamos también a nuestra hermana María, que hoy no puede estar nuestra hermana María, pero ya va a estar el martes próximo, si así Dios lo permite, junto con nosotros para traer la linda palabra de parte de Dios y bueno, por supuesto bendecir a toda esta amada audiencia. Gloria sea al Señor, así que saludamos a mi esposita María, que hoy estuvo allí de compañía de nuestra hermana Verónica, que ya está en estos días por dar a luz una beba, por lo cual ya le puse un nombre, Ruth se va a llamar. Así que bendecimos grandemente a la familia de Verónica, nuestra hermana Verónica, que es mi hermana también de sangre, por supuesto, y también a nuestra hermana María, que es mi esposa. Les saludamos desde aquí, por supuesto, a toda la familia Perpecto, a toda la familia Rondán, a todo el Ministerio Jesús del Camino, a todos los hermanos, hermanas, jóvenes que nos están escuchando ya. Nuestra hermana Dayana también le bendecimos desde aquí. Nuestra hermana operadora nos dijo que tiene un tema para Dayana, así que va a ser el primero que va a ir, gloria sea el Señor, ya para estar escuchando en este programa. Así que damos muchas gracias a Dios, es un privilegio, una dicha, como siempre digo, poder estar aquí. Gloria sea al Señor en esta radio y por supuesto compartir la linda bendición de parte de Dios a través de la palabra, a través de la alabanza y a través, gloria sea el Señor, de la oración. Queremos hacerte grata compañía y al final de este programa queremos que reciban, ¿no es cierto?, un toque de Dios, la bendición de Dios y por supuesto que podamos juntos recibir todo lo lindo y maravilloso que Dios tiene para vuestras vidas. Dice la palabra de Dios que está gozoso, orar sin cesar, da gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios para con Él, ¿no es cierto? Gloria sea al Señor Jesús, para con vosotros en Cristo Jesús. Qué lindo es cuando nosotros obedecemos y estamos allí en la voluntad de Dios. Yo ayer hablaba en la radio, en la otra radio que tenemos programa también, gloria sea al Señor, hablaba de Daniel, ¿no es cierto? Del libro de Daniel hablaba, donde lo cual el Señor le decía: Daniel muy amado, Daniel muy amado, de que depusiste tu corazón a entender, gloria sea al Señor, y allí vino la contestación, ¿no es cierto? No solamente Daniel estaba orando, sino que vino la contestación de Dios, si bien demoró porque allí hubo un impedimento por 21 días, pero allí llegó el Señor, le fortaleció nuevamente, le renovó la fuerza. Seguramente allí Dios hizo algo muy lindo en la vida de Daniel, ¿no es cierto? Daniel habla la Escritura que era una persona que buscaba al Señor 3 veces al día, que estaba allí aún dentro de la cueva del león y el Señor tapó la boca de los leones. Cuántas cosas sufrió este siervo Daniel, pero allí siempre Dios premiando y recompensándolo. Es más, él era gobernador allí de toda Babilonia, así que damos gracias al Señor porque Dios, gloria sea a Dios, cuando a Daniel allí dispuso su corazón a entender, y no solamente a entender, sino que dice a humillarte también, y a humillarte delante de la presencia de tu Dios, dice que fueron oídas
tus oraciones, fueron oídas tus peticiones, fueron oídas tu súplica, tu clamor fue oído, gloria sea al Señor, allí en los cielos, y allí vino el Señor Jehová de los ejércitos en ese entonces también, hoy nuestro Dios y Salvador Jesucristo, al auxilio de Él. Y vino, lo fortaleció, vino, lo renovó, lo abrigó el Señor como el Señor sabe abrigar a su pueblo. Y qué más lindo es que Dios en este día, gloria sea al Señor, pueda bendecir vuestras vidas. Pero hay un punto, un detalle, la humillación, habla esto, ¿no es cierto?, la palabra de humillarnos. Ojalá que en esta noche pueda haber un pueblo donde lo cual se pueda humillar. Gloria sea el Señor Jesús, en las manos de Dios, a los pies del Señor, y allí recibir la paga, la recompensa. ¿Sabe por qué? Porque Dios no ha cambiado. Dios es el mismo Dios que, gloria sea el Señor Jesús, que estuvo allí con Daniel, es el mismo Dios, gloria sea el Señor Jesús, que está ahí, aquí hoy con nosotros. Dios no ha cambiado. Él dice la palabra de Dios que Dios es ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Gloria sea el Señor Jesús. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo fiel. Él está allí siempre para escuchar vuestros clamores, escuchar vuestras súplicas. Quizás estamos en angustia, quizás estamos en preocupaciones porque necesitamos de algún recurso, algo tanto material, espiritual como lo físico. Gloria sea al Señor, pero Dios escucha nuestra oración. Dios está escuchando allí nuestra necesidad, conforme su propósito y su voluntad. Comienza Dios a obrar y a suplir, porque Él es Dios y Él no ha cambiado. El mismo Dios que estuvo allí con Jesús en el Getsemaní. Gloria sea al Señor, que Jesús le decía: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Y bueno, definitivamente tuvo que enfrentar el Señor el sufrimiento, el dolor. Dice que allí cuando estaba el Señor en el Getsemaní, dice que allí mientras Él oraba, gloria sea al Señor, dice que su sudor era como que caían al piso, era como de grandes gotas de sangre. Y hermano, era el Hijo de Dios. Él era el que estaba sentado primero en el trono, allí a la derecha del Padre. Tuvo que descender, hacerse forma de niño, forma de adolescente, de joven, de adulto ya, y comenzar el ministerio, y luego pasar por esta etapa, ¿no es cierto?, como lo cuenta la palabra de Dios. Pero allí en el Getsemaní el Señor Jesús sintió allí que lo que venía era fuerte, era bravo, y Él tuvo que comenzar a clamar, Él tuvo que comenzar a orar. Tal es así que sus discípulos se dormían. ¿Saben por qué? A causa de la angustia, a causa del sufrimiento, a causa de lo que se venía. Sus discípulos dicen que estaban dormidos, y Él los reprochó. Allí le dice: ¿por qué no han podido velar conmigo una hora? Velá y orá para que no entréis en tentación, le decía el Señor Jesús a sus discípulos allí, y Él volvía nuevamente como un tiro de piedra a orar allí al Padre. Pero el Padre, vemos que, gloria sea al Señor, sigue siendo Dios, y Él allí en su palabra es firme. Él hubiera podido revocar esa palabra allí, no, Él no revocó nada. Siguió firme la palabra de Dios, hizo que el Señor pasase por el Getsemaní, pasase por, gloria sea al Señor, por los gobernantes, por los reyes, por las autoridades en ese entonces, que era Pilato, gloria sea al Señor Jesús, Cefa creo que era otro, Caifás, y estar allí y recibir los golpes, recibir los escupitajos, recibir, gloria sea al Señor, los insultos, recibir toda la multitud que a lo primero le amaba y después crucifíquenle, y todas estas cosas del Señor, y cargar con esa cruz que más o menos, gloria sea al Señor, dice que esa cruz pesaba algo de 80 kilos, arrastrar con esa cruz pesada hasta el Gólgota, y allí ser crucificado el Señor en sus manos, en sus pies, y entregar allí su vida por todos nosotros. Dios sigue siendo Dios. Y usted dice: ¿cómo no escuchó? Sí, Dios escuchó. Pero ¿qué pasa, hermano? Si Dios no hubiera, gloria sea al Señor, dejado que Jesús pasase ese sufrimiento, yo no hubiera estado aquí predicando. Yo no hubiera sido perdonado de mis pecados, yo no hubiera sido sanado de mis enfermedades. Nadie de nosotros que nos estamos escuchando en esta hora hubiéramos podido ser salvos, hubiéramos podido ser perdonados si el Señor Jesús no hubiera pasado ese sufrimiento. ¿Y Dios dejó de ser Dios? No, Dios sigue siendo Dios y Él no ha cambiado. ¿Y por qué lo va a hacer ahora? Bueno, lo que se viene, gloria sea al Señor, a este mundo, a este planeta, lo que estamos viviendo, todo lo que está aconteciendo es todo por obra y por voluntad de Dios. Y
nosotros debemos aceptarla. Por eso decía la palabra de Dios, estar siempre gozoso, orar sin cesar, dar gracias a Dios, que decía en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Así que espero, gloria sea al Señor, que te puedas comunicar con nosotros, así lo desea, para escuchar la palabra de Dios, para saludarnos, para quizás quieres pedir un tema musical, lo puedes estar haciendo. Gloria sea al Señor. Ya voy a estar leyendo los mensajitos, pero antes quiero dar la línea de comunicación. Te puedes comunicar al 154 70 93 10, 343 470 93 10, lo puedes estar haciendo, o también al 154 701 278, 154 701 278, y estaremos aquí para recibir tu mensajito o también tu WhatsApp. Gloria sea al Señor, el de la radio ya lo audimos, el 426 9226, y aquí estaremos para recibir, si así lo deseas, gloria sea al Señor, tu llamadito, tu mensaje, y estar orando por tu vida. No vale la pena esta situación. Tú dices que hacer. Gracias a Dios, estamos en esta linda hora. Quiero saludar, Fidel, a algunos hermanos que me están escuchando. Hola, soy Marcelo, estamos acá en La Gomería con Mati, Roberto, y muchas bendiciones. Dice nuestro hermano Lucero, gloria sea al Señor Jesús. Y está allí nuestro hermano Marcelo también escuchando el programa. Marcelo es una almita nueva que llegó el domingo, ¿se acuerda, Rafael? Sí. Gloria sea al Señor Jesús, así que bueno, lo agasajamos allá. Amén. Lo agasajamos con la palabra y bueno, se fue muy contento, y espero que nos podamos volver a reencontrar. Así que bendecimos grandemente la vida de Marcelo y de Lucero allí también en La Gomería. Gloria sea al Señor. Nos trabajo, están los hermanos, y nuestro hermanito Matías también. Gloria sea al Señor, que Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga, Pastor Gastón. Soy Nelly, nuestra hermana Nelly. Gloria sea al Señor Jesús, me está escuchando. Gloria sea al Señor. Acá dice bendiciones para el programa. Gloria sea al Señor, y que Dios nos bendiga, dice nuestra hermana Nelly. Así que le saludamos también. Y a nuestro hermano Miguel le dejamos el saludo. Creo que está trabajando todavía, así que allá en Santa Fe, así que bueno, no ha vuelto todavía, es la hermana. Le dejamos el saludo a través de nuestra hermana, que Dios le bendiga mucho a su vida. Y dice nuestra hermana Verónica también, bendiciones para el programa, estamos escuchando en casa con mami, bendiciones para todos, la audiencia. Pásame la niña de tus ojos, esa alabanza de Daniel Calvetti, no sé si la tendrá nuestra hermana Fidela. Gloria sea al Señor Jesús. Estaremos en breve allí buscando la alabanza. Dice nuestra hermana Dayana, amén, hermosa alabanza, Dios le bendiga, hermano, grandemente. Saludos para el programa, la audiencia, y a nuestra hermana Fidela y a nuestro hermano Ramón. No se olvidó nuestra hermana. No se me olviden de Ramón. Y al hermano Rafael. Bendiciones, dice nuestra hermana Dayana. Gloria sea al Señor. Nuestro hermano Matías también nos saludó. Acá estamos, hermanos, bendiciones para el programa. Acá estamos escuchando con Marcelo. Papi, saludos, dice nuestro hermano Matías, que el Señor le bendiga. Hola, hermano, lo estamos escuchando, muchas bendiciones y saludos. Dice nuestra hermana Sara también, que el Señor le bendiga grandemente. Bueno, gloria sea al Señor. Ya luego vamos a seguir con más saluditos. Vamos a lo que nos reúne en esta linda hora, a compartir la palabra de Dios. Han pasado ya 20 minutitos de la hora 19, estamos en vivo y en directo en este día martes con este programa que hemos dado a llamar, titulado Jesús es el camino. Gloria sea al Señor. ¿Se acuerda, Fidela, que hace unos años atrás estábamos con este mismo nombre? No ha cambiado, sí, el Señor. No ha cambiado. ¿Por qué? Porque Dios no ha cambiado. Gloria sea al Señor. Conozco algunos que por ahí a veces cambian, ¿no es cierto? Pero bueno, Dios nos ha ayudado. Ayer estuvimos con nuestra hermana Carmela, que Dios bendiga grandemente, la esposa de nuestro pastor Porcel. Así que bueno, estuvimos visitando un momentito. Damos muchas gracias al Señor por la vida de nuestra hermana Carmela también. Que el Señor le bendiga grandemente y le fortalezca en estos días de frío, ¿no sé lo sí. Así que está con la calefacción allí a full, hermana. Y yo con la estufa, la radio también ahí. Uy, pero bueno, gloria al Señor. Damos muchísimas gracias al Señor. Así que tenemos que dar gracias por estas estaciones, como dije al comienzo, ¿no es cierto? Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Como dice la Escritura, gloria sea al Señor para vosotros en Cristo Jesús. Así que agradecemos al Señor por todo lo lindo y maravilloso que Dios
ha hecho. Vamos a compartir el libro de Hebreos en esta linda tarde, allí con la ayuda de Dios. El libro de Hebreos capítulo 13 vamos a estar compartiendo unos pasajes, pero muy lindo, gloria sea el Señor. Deberes cristianos, una tarea, el deber cristiano, gloria sea el Señor. Dice como título, lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo Amén. Y del Espíritu Santo de Dios. En esta linda tarde, dice el versículo primero del capítulo 13 de Hebreos: permanezca el amor fraternal, el amor fraterno. Fraternal está hablando de sentimiento, de afecto, de cariño. Gloria sea el Señor, que tiene que permanecer, gloria sea el Señor, en vuestras vidas. No olvidéis de la hospitalidad, porque por ellas algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y qué gran verdad, ¿no? Porque hay una historia en el libro de Génesis, Lot, ¿se acuerda de Lot? Allí también Lot, sin saberlo, eran ángeles de Dios que estaban allí. Había mandado el Señor gloria sea el Señor Jesús, a guardar esta familia, ¿no es cierto? Y sin saberlo, gloria sea el Señor Jesús, ellos hospedaron ángeles. Y cuánto más, muchas veces uno no sabe a quién hospeda. Yo me acuerdo que hace muchos años, hará unos 12 años o 13 años atrás, gloria sea el Señor, estábamos trabajando en el Hospital Roballo y bueno, había un interno ahí que había quedado justo de alta, ¿no es cierto? Y nosotros estábamos ya predicando la palabra y bueno, y dice: hermano, yo soy de Buenos Aires, quedé de alta, dice, usted no me puede tener 1 o 2 días hasta que yo me pueda ir a mi país, a mi ciudad. Y bueno, hermano, nosotros tenemos que predicar, también tenemos que ejercer lo que predicamos, ¿no sé? Así que bueno, hablé con mi pastor me puso un poco en duda, pero bueno, yo lo llevé igual, porque vio que el pastor sabe, ¿no es cierto? Uno como era menos empleado ahí en las cosas de Dios, y le digo: bueno, pastor, tendré estos cuidados que usted me dice y lo voy a hacer. Así que bueno, estuve cantando, predicándole a él un poquito más, orando, y resulta que él después fue a Buenos Aires y no sé si algunos conocen la iglesia de Edgardo Millán, allá en Buenos Aires, y bueno, él estaba congregando allí, tuvo un encuentro con el Señor acá, con nosotros, en el Hospital Roballo, pasó muchas cosas, este muchacho puso su vida mucho en peligro, pero gracias a la misericordia de Dios, Dios lo salvó. Así que bueno, yo no sé mucho, gloria sea el Señor, de cómo uno tiene que servir también en algunas áreas, pero sí, cuando Dios dispone en nuestros corazones, es lindo hacerlo, porque sin saber muchas veces uno está haciendo la voluntad de Dios, esperando ángeles, como dice la palabra de Dios, acordado de los presos como si estuviesen presos, juntamente con ellos, y de los que maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Que haya esa marca, ese sufrimiento, ese maltrato, ese dolor. Qué lindo es cuando muchas veces uno predica, pero lo que ha sufrido, no lo que por allí ha escuchado, ¿no es cierto? Yo veo muchas veces que hay personas que hablan de Dios, sí, pero no hay una vivencia, no hay un sufrimiento, no hay un dolor, no hay algo que ha padecido. Cuando uno ha padecido cosas, lo cuenta con una firmeza, una certeza de que cuando aquel está sufriendo, cuando aquel está angustiado, uno ya lo sabe porque ya lo vivió. Tal vez perdió un familiar, bueno, lo hemos pasado, entonces lloramos juntos, nos abrazamos juntos. Yo he ido a la casa de un hermano, me acuerdo que fuimos, lo visitamos, oramos, leímos la palabra, pero también lloramos juntos porque era tanta la angustia que había en él, y Dios lo liberó, Dios lo restauró, y damos gracias al Señor porque hoy está congregando en nuestra iglesia, y bendecimos el nombre de Dios por esto. Pero yo creo que siempre tiene que haber, ¿no es cierto?, esta diferencia en el pueblo de Dios. Yo creo que es una tarea, el deber cristiano es una tarea, gloria sea el Señor, de que debemos cumplir, ejercer como manda la Escritura, y dice la palabra de Dios: honroso sea en todo el matrimonio, en el lecho se mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sea vuestra costumbre sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Qué gran verdad como Dios cumple siempre en su palabra. Un tema que veníamos hablando con nuestro hermano
hermano, gloria sea al Señor Jesús, y muchas veces se trata de este tema con gente de afuera también, ¿no es cierto? Uno siendo cristiano dice, uy, ¿cómo está la cosa? ¿Qué esto? ¿Qué pasa? Pero uno ve la mano de Dios en todo, ve la bendición de Dios en todo, ve cómo Dios siempre está haciendo allí su obra maravillosa y no nos deja faltar nada. ¿Por qué? Porque Él ha cumplido, gloria sea al Señor Jesús, no te dejaré ni te desampararé, gloria sea al Señor, dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de manera que podemos decir confiadamente, ¿cuánto podemos decir en esta noche confiadamente? El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considera cuál haya sido el resultado de su conducta e imita su fe. Qué lindo esto también, ¿eh? Gloria sea al Señor. Ojalá muchas personas, gloria sea al Señor Jesús, puedan imitar la fe de su pastor. Gloria sea al Señor, acordando allí del testimonio, del resultado, de lo que hablaron los pastores. Yo no sé, gloria sea al Señor, de los que nos estamos escuchando aquí en esta noche, si alguno se acuerda de lo que su pastor le predicó, de lo que quedó sembrado, de cómo tiene que, gloria sea al Señor, guiarse cuando sale a evangelizar, gloria sea al Señor, o cuando allí, qué es lo que está aprendiendo, gloria sea a Dios, de su pastor como ejemplo, de lo que es, porque esto es lindo también y es agradable delante de los ojos de Dios. Bueno, gloria sea al Señor. Y sigue hablando la palabra de Dios, dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Miren lo que estamos hablando hoy. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gloria sea al Señor. No dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ello. Qué tremendo esto, ¿no es cierto? Gloria sea al Señor Jesús, aleluya, que el Señor nos ayude, gloria sea a Dios, y que no andemos de vianda en vianda, sino que andemos con la palabra suculenta de Dios, con la palabra que tiene allí poder, que es la que restaura, que es la que cambia, que es la que bendice vuestra vida, gloria sea al Señor, que es la que hace que nosotros, gloria sea al Señor Jesús, se glorifique, porque la palabra al escucharla y al recibirla y aceptarla, es como yo hoy hablaba, ¿no es cierto? Gloria sea al Señor con un hermano, y yo le decía, no solamente debemos escuchar la palabra de Dios, sino que debemos practicarla, la palabra de Dios, y ponerla en obra para que Dios se glorifique. Yo creo que Dios es bueno, es grande en misericordia, y Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Y dice la Biblia, gloria sea al Señor Jesús, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer lo que se sirve al tabernáculo. Gloria sea al Señor, porque los cuerpos de aquellos animales, cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados y fuera del campamento. Bueno, allí estaba, gloria sea al Señor, dando esta ofrenda, este sacrificio. Gloria sea al Señor Jesús, aleluya. Y también dice, por lo cual también Jesús, para santificar el pueblo mediante, gloria sea al Señor Jesús, mediante su propia sangre, padeció fuera de las puertas. Y es lo que estábamos hablando justo del Gólgota, ¿no es cierto? Que Jesucristo, para entregar su vida, dar el sacrificio, gloria sea al Señor Jesús, de su cuerpo, para que hoy nosotros tengamos esta bendición tan linda que es la salvación de vuestra alma, el perdón de vuestros pecados. Dice la palabra de Dios, gloria sea al Señor Jesús, que mediante la sangre de Jesucristo nosotros somos perdonados, santificados. Gloria sea al Señor Jesús. Esta es la puerta que Dios nos abrió, la bendición que Dios nos abrió a la vida eterna, ¿no es cierto? A través de este esfuerzo y de este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, salgamos pues de afuera del campamento, del vituperio, ¿no es cierto? Gloria sea al Señor, llevando el vituperio, qué tremendo, la crítica, fue criticado al Señor, como comentábamos recién al inicio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Cuánto buscamos la porvenir? Diga gloria a Dios del otro lado, Gloria sea al Señor Jesús. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza,
es decir, frutos de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua. No olvidéis, porque de tal sacrificio se agrada Dios. Qué lindo es la palabra. Yo lo leo entero porque me encanta este pasaje, una palabra muy, pero muy conocida también, gloria sea el Señor Jesús, pero a veces muy poco practicado, ¿no es cierto? Yo creo que, gloria sea el Señor, en estos tiempos difíciles que se está viviendo, es muy poco practicado la palabra de Dios. Y el versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que lo hagáis con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Qué tremendo esto, ¿no es cierto? No se me duerma, compañero, no se me duerma. Gloria sea al Señor Jesús. Ojalá pueda haber un pueblo, una iglesia, un cuerpo que pueda obedecer también a los pastores, porque ellos son los que tienen que velar. Qué gran verdad, ¿no es cierto? Ellos son los que tienen que dar cuenta. Gloria sea al Señor. Yo siempre digo, los hermanos, el culto lo hacemos entre todos, pero la cuenta del culto lo tengo que dar yo, ¿no es cierto? De las almas, de la vida, ¿no es cierto? Por eso a veces el pastor es como que a veces le reniña, ¿cómo que dice? Le reniña un poco y como que se enoja a veces con algunos hermanos o con algunas personas, ¿no es cierto?, del pueblo de Dios, pero es para que se avive, para que se mantenga fiel, para que se mantenga firme, para que pueda ese hermano crecer, para que pueda esa hermana crecer, para que puedan ser oidores, pero también hacedores de la palabra de Dios. Gloria sea al Señor, porque nosotros tenemos que dar cuenta. Y me va a decir Dios algún día: pero ¿a qué nunca repartió un tratado? Porque vos no lo mandaste, ¿no? El Señor va a decir: vos lo mandaste a repartir, pero no quiso repartir un tratado, que es distinto. Yo no quiero que el Señor me diga: mal siervo, inteligente, no hiciste lo que yo te mandé, siervo inútil, apartado de mí no te conozco. No, yo quiero que Dios me diga: buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y yo prefiero predicarle muchas veces a 4 o 5 y que entremos todos al cielo, no que haya una multitud a veces que todo desobediente, todos piensan en sí mismo y que nadie construye nada. No, nosotros tenemos que estar, cuando vamos a la obra de Dios, a la iglesia, tenemos que saber que nosotros somos agradecidos y somos deudores de nuestro Señor, y algo tenemos que hacer para el Señor. Por eso es importante obedecer a vuestros pastores. Hay gente que no obedece, no obedece a los pastores, no obedece, no cumple, no ejerce lo que lee, o muchas veces el pastor dice: hacelo así, y ellos dicen: no, lo voy a hacer así mejor lo hago así, de esta manera, porque si no me llama, yo no le llamo al pastor. No, y usted tiene que llamar al pastor, tiene que hablar con el pastor, tiene que darle un mensaje al pastor, una palabra, un texto bíblico. Gloria sea al Señor. Yo siempre digo en mis prédicas: el celular no es para jugar los jueguitos, no es para sacarse selfie, el celular es para comunicarse y para tratar de que sea de bendición. Gloria sea al Señor Jesús. Y algunos no lo tienen de bendición, algunos lo tienen para obstáculo, estorbo, pero gloria sea al Señor. Ese es otro tema. Ojalá Dios nos bendiga, nos ayude en esta linda hora. Gloria sea al Señor Jesús, y que Dios se pueda glorificar en el pueblo. Gloria sea al Señor Jesús. ¿Para qué? Para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Es verdad, ¿no es cierto? Si nosotros desobedecemos, nos quejamos, hacemos esto, aquello, ¿qué aprovecha? No, uno anda mal, anda triste. Gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque el primer punto está en desobediencia, no está cumpliendo con el Señor. Total, si el pastor después no cumple, bueno, que se joda el pastor. Pero yo voy a hacer lo que me dice el pastor, gloria sea al Señor. Porque yo siempre fui una persona obediente, sujeta a mi pastor. Hoy está en la patria celestial. Yo creo que damos gracias al Señor porque yo creo que mi pastor está allí en un buen lugar donde Dios le ha puesto, por lo que él fue para conmigo, fue siempre una persona dispuesta y que realmente me amaba. Gloria sea al Señor, porque ese abrazo cuando él me lo daba era de un pastor de verdad. Él siempre estaba pendiente de mí, siempre preguntando, siempre orando por mi vida. A veces terminaba el culto y me decía: voy a orar por Gastón, porque bendícelo, Señor, en el rebaño, bendícelo, Padre, en la radio, dale palabra cuando él vaya. Y me abrazaba así y me daba unas palabras de aliento y hacía una oración especial para mi vida. Yo salía fortalecido. Yo creo que, como dice la Escritura, el ejemplo a seguir, ¿no es cierto? Yo vi mucho ejemplo, y el ejemplo mayor y verdadero que vi de mi pastor, que fue siempre una persona humilde, sincera. Gloria sea al Señor Jesús. Era una persona que verdaderamente amaba a Dios
y amaba lo que hacía. Por eso me gozo en el Señor. Dice el versículo 18, para ya ir terminando esta palabra, orad por nosotros, pues confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Amén. Qué tremendo. Ojalá todos podamos cumplir y ejercer este mandato. Gloria sea al Señor Jesús, y que sea de gran bendición. Nosotros no tenemos que andar quejándonos, tenemos que agradecer a Dios y servir a Dios. Yo les digo a los hermanos, damos gracias al Señor porque tenemos hermanos gitanos, ramas gitanas, tenemos hermanos criollos, tenemos hermanos de todos índoles, de hermanos dentro del pueblo de Dios. Pero yo les digo, hermanos, nosotros tenemos que venir por la salvación, pero también para construir, para cooperar, para salir al campo de guerra. No podemos estar en un cristiano de banco, sino ejercer algo, de descubrir los dones, descubrir los talentos, descubrir el ministerio que Dios tiene para vuestras vidas, en el área que sea. Gloria sea al Señor. Quizá limpiar la iglesia, ir a la radio, al programa de radio con el hermano, pagar un espacio, ¿por qué no? También, gloria sea al Señor. Sería bueno que alguien también pague un espacio, decir, yo quiero hacer un programa, animarse a servir a Cristo, ir a un hospital, buscar allí a ver dónde se puede orar, ir a avisar a sus pastores para que vayan a orar, repartir un trantadito. ¿Cuántas cosas hay para construir? ¿Cuántas cosas hay para hacer de bendición? Y en la primer parte, y el primer, gloria sea al Señor Jesús, ejemplo que tenemos que hacer es orar, como dice la Escritura aquí, por nosotros, pues confiamos que lo que estamos enseñando va a ser provechoso. Esto es lo que quería decir, gloria sea al Señor. Y es siempre orar. Yo siempre digo a los hermanos, cada mañana, cada noche estoy orando y presento allí, y a veces como que algún nombre se me quiere escapar, y bueno, y trato de recordar, y le digo a veces a mi esposa que estamos orando juntos, le digo, en medio de la oración, le digo, ¿cómo es que se llama la...? y ahí me suple ella el nombre, y ahí me acuerdo, bueno, bendígala, Señor, y así. Pero es lindo porque nuestras oraciones, y quizá pequeñas, ¿no es cierto?, podemos estar librando a un hermano, una hermana de un accidente, estamos dando la cobertura a un hermano. Yo veo el pueblo que nosotros tenemos por gracia y misericordia, y yo veo los rostros resplandecientes, ¿no es cierto? Veo que los hermanos están brillando ahí, están resplandecientes, los veo contentos, los veo alegres. Siempre hay alguno ahí, un poquito, un pitbull, hay una carita, ¿no? Rottweiler, siempre, pero enseguida como que se mete en la manada, ¿no es cierto? Se mete en la manada y comienza ahí a reflejar en la vida del Señor. Y yo me gozo porque yo lo veo así al pueblo de Dios. ¿Pero por qué? Porque no andamos con vianda, no andamos esquivando. No me gusta la papa, no me gusta la zanahoria. No, allá se come el plato completo, te guste o no te guste, vas a tener que comerlo completo. Gloria sea al Señor. ¿Para qué? Para fortalecerte, para estar allí bien con hierro ahí en el cuerpo y decir, bueno, esta prueba, esta lucha, esta dificultad, esta angustia no me va a vencer, esta dificultad no me va a vencer, esta prueba no me va a vencer. Yo me voy a mantener fiel, yo voy a ser como Daniel, me voy a humillar. Amén. Desde el primer día que conocí al Señor, comencé a entregar mi corazón y a humillarme en la presencia del Señor, y para que sean oídas las oraciones, para que Dios se pueda glorificar. Y Dios se presentó, Dios lo fortaleció, y dice que cuando Él estuvo allí delante de la presencia, se cayó, se debilitó, quedó allí, pero mientras dice que el Señor va y le toca a Daniel, y cuando Él dice, cuando tú me tocaste yo recobré la fuerza. Qué lindo que Dios nos toque. ¿Por qué? Porque Dios te puede tocar de muchas maneras, a través de una alabanza. Nosotros hemos llorado cuando cantamos una alabanza, hemos llorado cuando estamos orando, hemos llorado cuando estamos predicando la palabra, y de distinta manera Dios te toca, Dios te renueva, Dios te levanta. ¿Por qué? Porque este es Dios, y como dice aquí, Dios o Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Gloria sea al Señor. Al que vive le daremos alabanza, decía el rey David. ¿Por qué? Porque Él vive, y Él quiere vivir en vuestras vidas, quiere reinar en vuestros corazones. Por eso pedimos que Marcelo se afirme, por eso pedimos que Lucero llegue a la casa del Señor, por eso pedimos que un pueblo, gloria sea al Señor, esté orando por los hermanos, por la congregación, por sus pastores, por la iglesia, por las tareas, por las obras,
por los cumplimientos que debemos hacer. Hoy me preguntaba un hermano por una palabra, por un versículo, y le respondí y le dije, hermano, hay que cerrar puertas, hermano, tenemos que cumplir con el Señor, obedecer al Señor, y allí vamos a ver no solamente la victoria en nosotros, la recompensa, la bendición en nuestras vidas, sino que lo vamos a ver en vuestra familia. ¿Por qué? Porque tú estás trabajando para el reino de Dios, tú estás haciendo la voluntad de Dios, estás en obediencia al Señor, y cuando nosotros somos obedientes, es allí donde Dios mueve su mano de amor y de misericordia. Por eso, hasta aquí me quedo con la palabra. Dios nos siga bendiciendo. Gloria sea el Señor Jesús. Dice nuestro hermano Darío, que es nuestro hermano Darío, el hermano de nuestro hermano Rafael, dice, bendiciones, pastor, no importa cuánto predicamos, necesitamos discipular, aunque sea uno. Eso puso Dios en mi corazón, llevarlo al camino correcto. Gloria sea el Señor. Que Dios le bendiga grandemente a Darío también, que está escuchando seguramente con toda su familia. Nuestro hermano Manuel también dice, buenas tardes, hermano, lo estoy escuchando mientras cocino. Muy lindo el programa. Dios lo bendiga y saludos para todos los hermanos. Un abrazo grande para Manuel también, que Dios le bendiga, y por supuesto a toda su familia. Gloria sea el Señor Jesús. Dice nuestra hermana María, muy buenas noches, hermanos, que Dios bendiga el programa, estoy escuchando con mi hija Dayana. Llegó a casa María, gloria al Señor, Dios le bendiga. Dios derrame una bendición preciosa en la vida de los hermanos también, en tu vida y en los siervos de Dios. Gloria sea al Señor. Bueno, que Dios bendiga grandemente a nuestra hermana María también. Gloria sea al Señor, nuestro hermano Manuel y nuestro hermano Darío, que está escuchando el programa. Deberes cristianos. Aquí tengo también otra nota. Omar y Susana, ¿puede ser, hermano? Sí. Omar y Susana bendice, gloria sea al Señor, al pastor Gastón y a sus pastores y a sus pastores, Pedro Morales y familia, y a los pastores Ramón y Fidela, y pide el tema Soy Sano. ¿Podemos tener ya esa alabanza? No. Gloria sea al Señor. ¿O tenemos el anterior? Bueno, la vamos a estar pasando, así que un gran abrazo. Gloria sea al Señor a esta familia que nos está saludando, Omar y Susana. Gloria sea al Señor y a toda su congregación, creo que es, ¿no es cierto? Sí. Gloria sea al Señor Jesús, que Dios le bendiga. Siempre lo escuchamos cuando terminamos nuestra reunión, ellos empiezan el programa casi siempre, así que lo estamos escuchando y venimos a traer una familia cerca de aquí. Y también lo venimos escuchando, así que muchas bendiciones también para el día de mañana en el programa. Gloria sea al Señor, que ellos están teniendo los días miércoles. Deberes cristianos, Hebreos capítulo 13, léalo en su casa detenidamente, coma despacito este plato suculento que estamos compartiendo en esta hora, y va a ver que de gran bendición. Y quizás muchas veces va a decir, no, yo pensé que lo... Mire, nosotros muchas veces hemos cuidado gente, ayudamos a gente como siervos de Dios que somos, en nuestra humana parte, estamos hablando también, tanto lo espiritual como lo humano, muchas veces lo estamos haciendo y lo seguimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo, porque este es el mandato de Dios. Y yo creo que esta es parte del deber cristiano que cada uno de nosotros debemos ejercer. Gloria sea al Señor. Y yo siempre digo, hermano, escuche, la limpieza empieza en la casa. Yo siempre enseño esto, y yo creo que esto tiene que ser, gloria sea al Señor, notorio en vuestra vida. En vuestra vida, en vuestra casa, en vuestra familia, empieza la limpieza. Y de ahí para afuera. Gloria sea al Señor Jesús. Que el Señor nos bendiga. Vamos con la música y ya venimos a orar. Gloria sea al Señor. No te olvides, 426 9226, antes de pasar la música, 426 9226, y también al WhatsApp 0343 470 9310, gloria sea al Señor, 154 70 9310, o también te puedes comunicar con nosotros. La línea nuestra personal es 154 701 278, 154 701 278, y estamos aquí ya para, gloria sea al Señor, recibir tu mensaje, por supuesto tu llamadito, como lo han hecho los hermanos. Bendecimos también a nuestro hermano Ezequiel, que dice que Dios bendiga el programa y sea de bendición para los oyentes. Nuestro hermano Ezequiel es mi hijo mayor, ¿no? Mi hijo
el del medio. Gloria sea al Señor. Bueno, así que bendecimos verdaderamente a todo. Gloria sea al Señor con las lindas bendiciones. Gloria a Dios. Bueno, gracias al Señor damos y seguimos delante de su presencia, ¿no es cierto? Gloria sea a Dios y bueno, saludando a todos los hermanos y bueno, a todos los oyentes, fieles oyentes que siempre sintonizan esta radio, porque sabemos que hay una audiencia muy, pero muy linda. Gloria sea al Señor en este lugar, así que es un privilegio, una dicha para nosotros poder trabajar aquí en esta radio, en este lugar y bueno, por supuesto ser de gran bendición para toda la audiencia linda. Y como digo, ojalá podamos cumplir, ¿no es cierto?, y ejercer con esta tarea linda, como nos habla la palabra en esta noche, deberes cristianos, como lo dice la Escritura. Yo quiero orar, ¿no es cierto?, gloria sea al Señor, y bueno, que la palabra de Dios se cumpla, porque Dios hablaba también de no te dejaré ni te desampararé. Gloria sea al Señor, como dice el libro de Isaías. Creo que está el libro de Isaías por allí, gloria sea al Señor, en el capítulo 40, me parece, gloria sea al Señor, que habla a Dios, un pasaje conocido, a lo que estamos compartiendo en esta hora, ya para estar orando y en breve despedirnos, gloria sea al Señor. El capítulo 41 de Isaías, el versículo 10, un pasaje muy pero muy conocido. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y qué importante, ¿no? Porque hablando de la diestra, de la derecha de Dios, hablamos el día sábado de la rectitud, de la justicia, del Dios de honor, de honra, ¿no es cierto?, de respeto. Gloria sea al Señor Jesús y ojalá que podamos nosotros en vuestros corazones entender este propósito lindo y saber que hay alguien que dice no temas porque yo estoy contigo. Yo siempre enseño a los hermanos, no va a estar el pastor en tu dificultad para orar, no va a estar el pastor en esta necesidad, en esta prueba, vas a tener que orar vos. Pero qué lindo, porque esta palabra allí es que se cumple en vuestras vidas cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios. No temas porque yo estoy contigo. ¿Qué dijo allí en el capítulo 1 de Josué? Capítulo 1 de Josué, ¿qué le dijo el mismo Dios, ¿no es cierto?, allí que estaba Moisés? Ya estaba, había muerto Moisés, y ¿qué dice la palabra de Dios allí en el libro de Josué? Gloria sea al Señor. En el capítulo 1 dice, mi siervo Moisés ha muerto, le dice ahí a Josué, gloria sea al Señor Jesús, y comienza a hablarle un par de palabras, y comienza a decirle, ¿no es cierto?, mi siervo Moisés ha muerto, gloria sea al Señor Jesús, y le habla ahí a Josué, que era servidor de Moisés. Y dice, ha muerto mi siervo Moisés, y ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Porque yo he entregado, gloria sea al Señor, esto como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro, desde el desierto del Líbano hasta al río Éufrates, y toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente, le dice el Señor, en todos los días de tu vida. Como yo estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ahí está, ni te desampararé. Y esto se cumple en la palabra de Hebreos que estamos recién mencionando nosotros. ¿Cuándo Dios nos dejó? Nunca. ¿Por qué? Porque si no hubiera sido de vez en cuando yo aparezco. No, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque esto es así como Dios trabaja. Nunca Dios nos deja, nunca Dios nos desampara. Gloria sea al Señor. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Y qué más le dice? Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra al cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente, nuevamente le dice Dios, esfuérzate, y ahí le dice, sé muy valiente. Gloria sea al Señor Jesús, sé muy valiente. Y allí estaba, gloria sea al Señor, esta promesa también para Josué, esta promesa estuvo en Isaías, esta promesa estuvo para el apóstol Pablo, esta promesa estuvo para el Señor Jesús. Gloria sea al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque cuando el Señor
Le dice, glorifica a tu Hijo, gloria sea al Señor. Y allí una voz del cielo descendió y dice, yo lo he glorificado. Gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque Dios es esto. Hoy estaba leyendo y me emociono cuando leo esta parte, porque cuando el Señor Jesús estaba entrando allí a Jerusalén, que se llama la llamada triunfal, ¿no es cierto? La palabra, la entrada triunfal. Gloria sea el Señor Jesús allí en Jerusalén, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y dice que tomaron ramas y palmas y salieron al encuentro a recibirlo a Jesús. Gloria sea el Señor, y venía la gente cantando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Gloria, no era cualquiera allí, era el Rey de Israel. ¿Por qué? Porque Él es Dios, es el hacedor de maravilla. Y allí estaba el Señor Jesús sentado, gloria sea el Señor Jesús, montó allí el pollino, esta asna que el Señor dice en la palabra, como estaba escrito. ¿Y qué más dice? No temas, hija de Sión. Recién decía, gloria sea al Señor, no temas, esfuérzate, yo estaré contigo. ¿Y qué dice acá el Señor Jesús? Antes de ser crucificado y de padecer el Señor todas estas cosas, dice, no temas, hija de Sión, hija de Dios, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas cerca de Él, gloria sea el Señor Jesús, y de las que había hecho. Qué tremendo la palabra de Dios. No tema, oh hija de Sión, he aquí tu rey viene sentado en un pollino de asna. Qué tremendo, ¿no es cierto? Dios, de muchas maneras, de muchas formas, siempre, pero siempre se manifestó a la vida del hombre. Y cuando digo hombre, mujer, a la persona, gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque siempre Dios nos ha amado, y con ese amor eterno, incondicional, gloria sea a Dios, para salvarnos, para darnos salvación. Por eso, todos aquellos que nos están escuchando, sabemos que muchas veces hay hermanos que están comenzando, personas que tienen situaciones en su hogar, en su familia, quizás, gloria sea al Señor, problemas de enfermedades, problemas matrimoniales, problemas, de cuántos problemas muchas veces hay. Porque nosotros no llegamos a Dios cuando no tenemos problemas, llegamos cuando tenemos los problemas. Gloria sea al Señor Jesús. Por eso que Dios nos ayude, que Dios restablezca, que Dios restituya, que Dios se glorifique en tu vida, que Dios sane si estás enfermo, si hay problemas. Ayer me decía un hermano, tengo que operarme de vesícula, y bueno, vamos a orar, quizás Dios opera. A mí Dios me operó de hernia de disco, Dios me sanó de asma, Dios me sanó de gastroenteritis, Dios me sanó de cuántas cosas. ¿Y qué no lo puede hacer contigo? ¿Qué no lo puede hacer contigo? Si para Él nada es difícil, nada hay imposible para mí. Le dijo a Jeremías, ¿habrá algo imposible para mí? Yo creo que cuando confiamos en el Señor, Dios se glorifica. Leo el último mensaje, dice: buenas noches, hermano, bendiciones para el programa, saludos a la operadora y todos los que estén escuchando. Bendiciones, dice nuestra hermana Sandra, que el Señor le bendiga grandemente también, nuestra hermana que está escuchando el programa titulado Jesús es el camino. Queremos orar para ya despedirnos y despedirnos con esta canción que han pedido nuestros hermanos Morales, ¿no es cierto? Gloria sea al Señor, de Erickson. Omar y Susana. Gloria sea al Señor. Padre, yo te doy gracias. Siervo inútil soy, Señor, lo que tenía que hacer lo he venido a hacer, Padre. Gracias, Dios mío, por tu gran amor y misericordia, por este precioso día que tú nos has regalado. Te pido que estés cuidando, Señor, bendiciendo, guardando tu pueblo. La bendición no es la plata, el oro, la bendición representa el cuidado de Dios sobre su iglesia, sobre su pueblo. Como decía tu sierva en la radio el otro día, Señor, en el tiempo del hambre y la escasez visitarás tú vuestra morada y no tendremos falta de ningún bien. Gracias, Dios, por tu palabra, gracias, Dios, por tu promesa, gracias, Dios, porque tú nos amas y nos quieres ver bien, Señor. Bendiga la familia de los hermanos, bendiga a los oyentes, bendiga el programa radial, bendiga, Señor, a Fidel, a Ramón, toda su familia, Padre, bendiga esta radio, la audiencia, bendiga, Señor, el que padece necesidad, bendice, Señor, el que está en angustia, el que está triste, Padre, llena de óleo, de alegría, Señor, derrama sobre su vida.
vida, sobre su hogar, Padre. Tú mismo dices en tu palabra que eres el que paga y el que recompensa. Bendiga, Señor, desde ahora y para siempre tu pueblo. Esa promesa que tú le diste a Josué, esa promesa que tú le diste a Moisés, esa promesa, Señor, que tú le diste a todos, Señor, aquellos en la palabra, que deberías estar siempre con ellos, que tú, Señor amado, cumple, porque dice allí en el libro de Timoteo, Señor, que aunque tu pueblo es infiel, tú permaneces fiel, tú no te puedes negar a ti mismo. Por eso yo te alabo, te honro, te respeto en esta noche, Padre. Te doy gracias, te doy gloria, te doy honra, Señor. Te doy alabanza, te doy gracias, Señor, porque tú escogiste lo vil, lo menospreciado, que es mi persona, Señor. Allí lo desechado de este mundo para usarlo. Este humilde vaso, Señor, este humilde servidor, este pedazo de barro, tú lo formaste en tus manos, a tu imagen, a tu manera, a tu forma. Porque yo nunca reproché de lo que tú has hecho en mi vida, aún en mi casa, en mi hogar, en mi familia. Cuánto tú, Señor, has estado con nosotros y todo lo que hemos visto, padecido o sufrido contigo, te damos la gloria, te damos gracias, Señor, porque esta es tu perfecta voluntad, Señor. Esta es la voluntad de Cristo para con vosotros, dice tu palabra, Señor. Por eso acepto tu voluntad, siempre la he aceptado. Por eso estoy aquí en estos estudios, en esta silla sentado, Señor, reconociendo que tú eres el Salvador de mi vida, el Salvador de mi alma, el que tú levantaste, Señor, como siervo inútil. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Bendiga a mi esposa, bendiga a mis hijos, toda mi casa, Señor. Bendiga el ministerio, bendiga los hermanos que pertenecen a vuestra iglesia y aún todo el cuerpo de Cristo, aún de esta ciudad de Paraná, Señor, que alaban tu nombre, que aman tu venida, que hacen tu voluntad, como decía tu palabra, que debemos obedecer a los pastores porque ellos velan por nosotros. Ayúdanos a velar por vuestras ovejas, Señor. Ayúdanos a orar por ellos, a cuidar de ellos, Señor, porque nosotros somos los responsables, Padre. Gracias te damos, Padre de la gloria. Enséñanos más cada día, capacítanos más cada día, enséñanos a hacer tu voluntad, porque esto es agradable delante de tus ojos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendiga, Padre, desde ahora y para siempre, Señor, cada uno de mis hermanos, esta audiencia donde hemos podido llegar, Señor, de los 4 puntos cardinales, que tú te estés glorificando para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendiga, Señor. Amén y amén. Muchísimas gracias a Fidela, muchísimas gracias a Ramón y muchísimas gracias a nuestro hermano Rafael también. Esto ha sido todo por hoy, el programa titulado Jesús es el camino. No hemos pasado 2 minutitos, Gloria sea al Señor Jesús. Que el Señor nos bendiga y que Dios se pueda glorificar. Verdaderamente ha sido un privilegio, una dicha estar aquí con ustedes. Quien te habla, Gastón, y en un próximo programa nos podremos encontrar nuevamente. Gloria sea al Señor. Espero haya sido de ayuda y de gran bendición para ustedes. Que el Señor les bendiga. Chao.